están mis queridos hermanos? Muy buenos días. Estamos dando inicio a nuestro servicio dominical. Vamos a ir esperando a que se puedan ir conectando y escríbanos ahí para saber quiénes están conectando, poder mandar saludos. Por lo pronto aprovechamos de mandar saludos especiales a nuestro amado pastor, el pastor Silverio Castrejón, que nos está siguiendo en la transmisión en vivo y en directo. Saludos especiales a nuestro hermano David Chunga, David Neciosú Chunga, que también nos acompaña en el teclado. Saludos a nuestro hermano Rubén, que nos acompaña en el sonido. ¿Y quién más está por ahí acompañándonos detrás de la pantalla del celular o de la pantalla del televisor, en la transmisión de Facebook o YouTube? Queremos saber quiénes están por ahí, que puedan hacerse presentes, decirnos, hermanos, muchas bendiciones. Aquí estamos presentes, quizás no presencialmente, pero sí estamos conectados en el amor del Señor. Somos una misma iglesia, somos uno solo y sabemos que están ahí en casita cada uno de ustedes. Mándenos sus saludos y animémonos los unos a los otros a seguir adelante. Animémonos a poder levantarnos, a seguir en lucha de pie, ¿no? Podré estar cansado, pero nunca derrotado. El Señor es quien va conmigo de día y de noche, es quien me cuida, quien nos da la fortaleza para seguir adelante. ¿Amén, hermanos? ¿Alguien más por ahí? Mi hermana Teodora Parejas, bienvenida a la casa del Señor. Virtualmente podemos decir también, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Todos somos iglesia, estemos donde estemos. Así que bienvenida a la casa del Señor, ahí donde estás, tú eres iglesia. Bienvenida, hermana Teodora. ¿Quién más por ahí? Mi hermana Claudia Huarcaya, un gusto saludarla, hermana, después de cuánto tiempo. Bienvenida a nuestra transmisión dominical, bienvenida a toda su familia. Sabemos que uno se conecta, pero detrás de esa persona, detrás de ese celular, de esa pantalla, está toda la familia alrededor. El esposo, los hijos, así que sea muy bienvenida toda su familia, hermana Claudia. ¿Quién más tenemos por ahí? A ver, hermanos, escríbanos por ahí. Nuestras amadas hermanas del Ministerio de Damas, nuestros hermanos, los varones valientes esforzados, los jóvenes, ¿no? Los adolescentes, los niños también, que ahí están en compañía con sus papitos, con sus mamitas, que hace poco nomás estuvieron en la transmisión de la escuelita dominical. Así que escríbanos, hermanos, los animamos. Todavía tenemos un servicio todo el tiempo para poder saber de ustedes, para poder recibir sus bendiciones, sus saludos. Vamos a empezar entonces con una oración, dándole el control a Dios, que pueda también el Espíritu Santo animar a aquel por ahí que está teniendo de repente problemas con el internet, con la transmisión. Justo cuando quiero conectarme, mi celular se empieza a lajear, a bloquear cualquier trampa del enemigo que quiera suceder. Vamos a orar para que el Espíritu Santo nos ayude. Si por ahí alguien está con los quehaceres de las casas, también pueda dejar el cafecito al costado y conectarse en nuestra transmisión dominical. Amén. Vamos a orar entonces para que el Señor nos pueda ayudar a cada uno de los que estamos conectados, a los que todavía no nos conectamos, pero que también nos vamos a conectar. Quienes van a ver la repetición también a lo largo de nuestro país o en otros países, este tema de la tecnología es a nivel mundial, ¿verdad? Entonces no sabemos qué corazón podemos estar impactando también con nuestros saludos, con nuestras bendiciones y con este culto dominical. Vamos a orar, hermanos. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, eres maravilloso, tu misericordia es infinita. Te damos las gracias porque sabemos que tú tienes el control de todo, tienes cuidado de nosotros, Padre. Estemos donde estemos, Señor, tus ángeles nos guarden, nos protejan, Señor. Te pedimos que seas tú quien tome el control de este servicio, que seas tú, Jesucristo amado, quien pueda proyectar en nosotros tu palabra, que nuestro corazón esté conectado con el tuyo y podamos ser ministrados con tu palabra, que podamos ser, Señor, animados, exhortados, Padre mío, que podamos, Señor, recibir también esa palabra que necesitamos para seguir adelante.
Son tiempos difíciles, Padre, los que nos toca vivir, pero no estamos solos porque tú vas con nosotros donde quiera que estemos, en cualquier lugar, tu presencia nos acompaña. Te pedimos, Espíritu Santo, que puedas mover todo problema que esté atravesando mis hermanos, que puedas romper todo lugar, todo tropiezo, cualquier cosa que quiera entrometerse en nuestra comunión, en darnos este tiempo de ofrenda para poder conectarnos a nuestro servicio dominical, sea deshecho en el nombre de Jesús. Y te pedimos, Señor, que tú seas el único centro en esta mañana de nuestras vidas. Gracias te damos, Jesús. Amén y amén. Vamos a dar 3 glorias a Dios. La gloria sea al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dale palmas ahí donde estás al Rey que vive hoy y siempre, el único merecedor de toda la gloria y toda la honra. Así estemos, de repente no tan bien, pero igual es mi ofrenda, mi tiempo, mi corazón para Dios. Hay que darle una ofrenda como excelencia porque Él se lo merece. Es fiel, Dios es fiel a pesar de todo y de todos. Dios es fiel con nosotros. ¿Alguien más que por ahí se conectó, hermano? A ver, vamos a ver, ¿quién más por ahí nos está sorprendiendo con su presencia? ¿Están mandando saludos también? Muy bien, gracias, hermanos. Muchas gracias. Así hagamos una cadena de bendiciones los unos con los otros. Te bendigo, hermana, en el nombre del Señor. Hermano, te bendigo, hermana Teodora. Todos los hermanos que se conecten, nuestra palabra tiene poder. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos trajeron sus espadas? Ahí en casita, ¿cuántos han separado ese lugar especial? La mesa de la sala, un lugar en la habitación. Así que te invito a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Salmos. El libro de Salmos, capítulo 121. Y vamos a leer también acerca de una promesa que Dios nos da para cada uno de nosotros. El libro de Salmos 121. Un capítulo pequeño, pero con mucho poder, como lo es toda la Biblia. Toda la palabra de Dios es una fuente de bendición, de poder para cada uno de nosotros. La Biblia dice así, en el nombre del Señor: Jehová es tu guardador. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por cierto, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador. Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. La promesa de Dios para nosotros. Amado hermano, ahí donde estás, en tu casa, te invito a que lo puedas guardar, atesorar, creer, porque Él es quien te guarda, Él es quien te sustenta. No te deja ni de día ni de noche. Guarda tu alma, guarda tu corazón. Aunque sucedan cosas que no somos capaces de entender, Dios está con nosotros y siempre lo estará. Así que te invito a que te puedas poner de pie y vamos a darles unas alabanzas a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a alabar al Señor. Invito a nuestro ministerio de alabanza que nos pueda dirigir con cánticos de júbilo. Vamos a alabar al Señor todos juntos con esta alabanza. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todos juntos cantemos. ¡Aleluya! Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba
no hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Alabamos, Señor. Estamos aquí. Dios es todo. Gloria. Dios, todo es para tu 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 gloria. Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Todo es para tu gloria. Dios, todo es para
días, queridos hermanos. Les saludo en el amor de nuestro Señor Jesucristo. A cada uno de ustedes en este día que el Señor nos está dando para poder comunicarnos. Y saludamos también ahí a los que se están conectando, a nuestro presbítero de la zona, a nuestro pastor Jorge Parejas, a nuestra pastora Magali Parejas y familia que están también reunidos ahí, conectados con este tiempo de servicio al Señor. Nuestra hermana Nalda Parejas, nuestra hermana Betty María Ocas. Bendiciones, hermana, que el Señor te siga fortaleciendo en este tiempo de lucha, ¿no? Sigue adelante, confía en el Señor. Nuestra hermana Karina Toro también que se está conectando, saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A nuestra hermanita Iris Torres, ¿no? Nuestro hermano Jesús Pérez, Sonia Salas, ¿no? Y toda la familia del Cuerpo de Cristo de Jehová Libertador. Estamos dándole saludos y sigamos conectándonos para poder compartir en este tiempo y meditar en la palabra del Señor. Ahí donde estás, quisiera el día de hoy que abriéramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 16, del verso 16 adelante. Dice la palabra del Señor, Hechos, capítulo 16, verso 16 adelante. Dice la palabra del Señor: aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí donde estás, inclina tu rostro, vamos a orar al Señor. Padre bendito, Señor, que estás en los cielos, la honra y la gloria, Señor, te damos a ti en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre Santo, Señor, por este tiempo y esta oportunidad que tú permites, Señor, que podamos estar en este lugar, en la casa de oración, Padre bendito, Señor, y a través de esta red social que es el Facebook, y poder llegar, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos, de todas aquellas personas que se están conectando por este medio para poder recibir tu bendita palabra y podamos ser consolados, podamos ser enseñados, podamos ser edificados para la honra y gloria de tu nombre. Que sea tu Santo Espíritu, Padre Santo, Señor, ministrando mi corazón, ministrando el corazón de tus hijos y ministrando el corazón de todas aquellas personas que aún no tienen a Cristo en su corazón. Porque tú tienes propósitos, Padre bendito, Señor, para cada uno de ellos. Gracias te damos en el nombre precioso de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, cuando uno lee el libro de los Hechos, bueno, vemos las grandes maravillas y la forma y la manera de la obra del Espíritu Santo a través de los apóstoles, ensanchando o en la predicación de la palabra de Dios en todo el mundo de aquel entonces. Nosotros conocemos a través de este libro cómo la iglesia primitiva comenzó a surgir después del Pentecostés. Y todo el libro nos enseña muchas cosas, pero el día de hoy quiero detenerme en el capítulo 16 y poder meditar en este capítulo, que hay grandes enseñanzas para cada uno de nosotros. Este tema de hoy es soportando las adversidades, pero predicando el Evangelio de Jesucristo, ¿no? Entonces, queridos hermanos, como les decía, el leer el libro de los Hechos y ver la obra del Espíritu Santo en aquellos hombres que un día estuvieron al lado de nuestro Señor Jesucristo, preparados, enseñados para proseguir la obra que Él les encomendó,
y la cual nos es encomendada hoy a nosotros a través de las Sagradas Escrituras, es que quisiéramos hoy aprender cómo ellos predicaron el Evangelio, cómo ellos extendieron el crecimiento de la iglesia en un momento difícil, en un momento de dolor, de sufrimiento, de angustia, pero que no se aminoraron, sino que transmitieron las buenas nuevas de salvación, y no solamente a un determinado sector de personas, sino que, como vemos en este libro de los Hechos, son muchas las personas que fueron salvadas por el Evangelio. Exclusivamente en este capítulo 16 vemos, por ejemplo, del 1 al 5, ¿qué es lo que hace Pablo con respecto en este segundo viaje? Él, de una manera muy personal, busca a un joven llamado Timoteo para que él lo acompañe en este viaje, para que él lo acompañe, como dice, a seguir predicando la palabra de Dios. Vemos del verso 6 al 10 cómo Dios guía a Pablo a predicar la palabra de Dios. Y ahí nos vemos, si nos detenemos un poquito en esa partecita, vemos cómo Pablo, quizás pensando y diciendo, bueno, creo que necesita este lugar ser predicado, pero vemos cómo el Espíritu Santo le dice, no, no es aquí. Él sigue avanzando y le dice no, hasta que él recibe una visión hacia dónde tiene que ir a predicar el Evangelio. Y esto es para que nosotros aprendamos, hermanos, para que nosotros, como misioneros del Señor, como embajadores de Cristo, nos sepamos someter a la voluntad del Espíritu Santo y poder predicar el Evangelio en el lugar que Él está preparando corazones para recibir a Cristo en su corazón. No es como nosotros queremos, no es como quizás alguien quisiera, sino conforme a la voluntad de Dios. Y eso son cosas que nosotros tenemos que aprender, y lo vamos a aprender a través de la palabra de Dios. También vemos, por ejemplo, en el verso del 11 al 15, la conversión de una mujer llamada Lidia. Y así vemos más adelante, por ejemplo, cómo Pablo también libera a una joven de un espíritu de adivinación, el pasaje que acabamos de leer. Y más adelante también vemos la conversión de un carcelero. O sea, aquí vemos cómo Dios obra, no solamente un estrato de personas, sino que no hay personas, no hay acepción de personas para llevar el Evangelio de Jesucristo. Es necesario que esto lo aprendamos y lo tengamos presente cada vez que nosotros anunciamos las buenas nuevas de salvación. Nosotros, a través de esto, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, o qué hizo Pablo, qué hicieron esos siervos de Dios para seguir predicando el Evangelio en medio de dificultades, de problemas, de situaciones adversas. Que en aquel entonces, no olvidemos que en aquel entonces el Imperio Romano dominaba gran parte de ese territorio palestino, y ellos tenían que estar sometidos a sus leyes, estaban siendo sometidos a lo que ellos les imponían, ¿no? Y es por esa razón cuando Pablo llega a un lugar y comienza a predicar el Evangelio de Dios y hace muchas cosas, estos hombres son, como dice, acusados de alborotar a la ciudad, de llevar costumbres, de hacer cosas que ellos decían que no nos es lícito hacer, ni de recibir, porque somos romanos, ¿no? O sea, ellos sacaban su nacionalidad, sacaban sus derechos y lo ponían para poder enfrentar, como dice, al Evangelio. Quizás hoy en este tiempo no es eso lo que está sucediendo. Quizás hoy en este tiempo no estamos enfrentando ese tipo de situaciones, pero estamos enfrentando unas situaciones muy atípicas que quizás, si nosotros nos ponemos en la condición, estamos en la misma condición que esos apóstoles o que esos creyentes que llevaban el Evangelio de Dios. Eran perseguidos, eran, como dicen, matados, lo llevaban al dolor, al sufrimiento. Pero hoy en este tiempo quizás una enfermedad te está cohibiendo, te está dando temor para no salir a predicar el Evangelio. Hoy quizás una epidemia está cerrando tu iglesia para que no congreguen.
Hoy quizás esta epidemia está poniendo temor en tu corazón porque un familiar partió, o un familiar tuyo lo tienes enfermo, o un familiar tuyo está en situaciones graves. Todo eso también pasaron los apóstoles en diferentes circunstancias. Pero déjame decirte que ellos no se aminoraron, ellos no se detuvieron, ellos no se detenieron ante cualquier circunstancia, porque la palabra de Dios nos enseña y nos dice que aún su propia vida ellos tuvieron que ofrendar para que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo pueda avanzar y llegar a vidas donde estaban oprimidos por el pecado, donde estaban seducidos por el pecado, donde estaban, como dice, bajo maldición, opresores de los vicios y de tantas cosas que Satanás ha impuesto en este mundo para que el ser humano se pierda. Entonces, el día de hoy quisiera que comencemos a meditar algo muy especial. Vamos a ver la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 16. La primera parte, como nos dice, les decía, dice la palabra de Dios: después que llegó a Derbe y a Listra, y aquí había un cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra e Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en fe y aumentaban en número cada día. Vemos la mano de Dios y la obra del Espíritu Santo obrando en la vida de Pablo y a través de los que lo acompañaban. En aquel entonces era Sila, y vemos cómo él busca un joven de buen testimonio, ¿no? Y lo lleva en este viaje para anunciar todo lo que habían decidido la iglesia de Jerusalén con respecto a los gentiles. Entonces vemos que en esta parte Pablo busca un ayudante, Pablo busca un discípulo, a quien discipula, y nosotros conocemos y sabemos a través de la palabra de Dios que el día de más tarde él llega a ser pastor pues de una iglesia. A partir del verso 6 vemos que él dice la palabra de Dios: y atravesando llegó a Frigia y a la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar de la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba de pie, rogándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir, dice, para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciásemos el evangelio. Vemos cómo el Espíritu Santo comienza a guiar a Pablo y a los demás que estaban con él en donde tenían que predicar el evangelio. No era donde ellos supuestamente decían: aquí necesitan el evangelio, no, sino donde el Espíritu Santo los guía. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros a través de la palabra de Dios que el Espíritu Santo es quien convence de pecado. Entonces él sabe qué corazones están preparados o qué tierra ya está preparada para poder recibir la semilla del evangelio, para poder recibir la palabra de Dios en su corazón y poder arrepentirse y entregar su vida a nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo el apóstol Pablo va avanzando de esta manera. En el verso 11 dice: zarpando pues de Troas, vinieron como un rumbo directo a Samotracia, al día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, pues es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvieron en aquella ciudad algunos días, y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia le rogó diciendo: si habéis
juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Vemos también algo muy especial acá. Y desde acá quisiera comenzar, como dice, la disertación de este día. Algo muy especial. Todo hijo de Dios, todo miembro del cuerpo de Cristo, que estamos llamados a predicar el Evangelio. No olvides que esto es una comisión para todos. Este es un ministerio de todos. No es solamente del evangelista, es de todos. Porque el ministerio de la reconciliación ha sido dado a toda la iglesia. Pero para poder cumplir este ministerio, para poder cumplir esta gran comisión, tenemos que tener pautas, tenemos que tener principios que están estipulados en la palabra de Dios. Y aquí vemos uno de ellos, que es la oración. O sea, nuestra oración tiene que ser constantemente. Vemos que Pablo que dice que el día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río donde solía hacerse la oración, y sentándose hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Miren, lo primero que hace Pablo es buscar un lugar donde orar. No, él no simplemente llega a un lugar y dice: a ver, ¿dónde nos vamos a predicar? ¿Qué lugar necesita predicar? No, lo primero que hace él es buscar un lugar donde orar. Y dice que él salió de la puerta a la orilla del río, donde solían reunirse a orar. Y en este grupo dice que había muchas mujeres, dentro de ellas había una mujer llamada Lidia, quien Dios ya había preparado su corazón para que escuchara lo que Pablo decía, y ella recibe a Cristo en su corazón en ese instante. Y no solamente ella, sino toda su familia, y son bautizados, y le piden a Pablo y a toda su comitiva que puedan posar en su casa, que se quedaran en su casa. Vemos cómo de esta manera nos damos cuenta que es el Espíritu Santo quien es el que prepara el corazón de las personas para que puedan recibir la palabra de Dios. Por esa razón, como hijos de Dios, como verdaderos evangelistas que debemos ser, tenemos que seguir lo que hacía el apóstol Pablo: buscar tiempos de oración constantemente. ¿Sabes por qué, hermano? Porque nosotros conocemos y sabemos que si dejamos de orar, estamos abriendo puertas al enemigo, puertas a Satanás, para que entre y estorbe tu vida y te lleve a momentos difíciles, a momentos de confusión, a momentos de duda. Y eso no se puede permitir si es que nosotros estamos buscando tener una comunión con nuestro Creador, una comunión con nuestro Dios, una comunión con nuestro Salvador, porque Él, a través de su Santo Espíritu, pondrá en nosotros ese anhelo y deseo de buscar su presencia cada mañana, de buscar su corazón cada mañana, y entender que la oración es el paso más efectivo para poder realizar la obra de Dios, para poder realizar un evangelio que tenga frutos, un evangelio que dé la gloria a Dios. Eso es lo que hacía Pablo. Entonces nosotros tenemos que tener una oración constante, una oración en la cual nosotros aprendamos a ser guiados por el Espíritu Santo y poder hacer lo que Dios ha establecido en nuestras vidas. No olvidemos, Pablo fue alguien que fue escogido para llevar el evangelio a los gentiles. Pablo fue escogido no para predicar exclusivamente al pueblo judío, sino exclusivamente a los gentiles. Eso lo podemos ver ahí en Hechos capítulo 9, verso 15, 16, ¿no? Dice la palabra del Señor, cuando sabemos que Pablo en ese capítulo nos narra la historia que él estaba yendo a Damasco, como dice, a buscar a todos los cristianos y traerlos, como dice, a las rejas, ¿no? Pero ahí es donde nuestro Señor Jesucristo se le presenta, pues, y le da esta gran comisión. Dice el verso 15: y el Señor dijo, acá vemos cuando le da las instrucciones a un siervo, Ananías. Sabemos que Pablo tuvo un encuentro con Jesús, el resplandor de Jesús lo cegó, él cayó a tierra y ya no pudo ver.
Sin embargo, él fue llevado, como dice, a la ciudad, y dentro de la ciudad fue enviado a un hombre, Ananías, a un siervo de Dios, para que le impusiera las manos. Este siervo, cuando llega, le dice, no, el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pablo fue llamado exclusivamente para llevar el evangelio a los gentiles. Exclusivamente, no es que a ellos tenía que dedicarse. También dice a los reyes y a los hijos de Israel, es decir, a todo el mundo. Pero en exclusividad él fue separado para llevar, como dice, a los gentiles. Así como Pedro fue separado para impartir o para enseñar al pueblo judío de una manera más directa. Dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Yo le enseñaré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. No solamente que lo llama, sino que también le anuncia que va a tener problemas, va a tener dificultades, va a tener adversidades, va a sentir dolor, va a sufrir, pero en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, vamos a seguir. Dice la palabra del Señor en el verso 16. Dice, en el verso 15 dice que Lidia le pidió a Pablo y su comitiva que se quedaran unos días. Definitivamente él se quedó en ese lugar. Pero mientras él se quedaba, y vemos cómo él siempre va a orar, ¿no? Dice, el 16 dice, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Que vemos un acontecimiento mientras ellos salían a orar. O sea, no dejaban la oración por nada. La oración es un estilo de vida. La oración es un pilar espiritual en la vida del cristiano. Por eso tú y yo y todos los que pertenecemos al cuerpo de Cristo, no dejemos de orar, no dejemos de buscar la presencia de Dios. Seamos como David, que decía, de mañana me presentaré delante de ti y en ti esperaré. Y eso tiene que ser el anhelo de nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que cuando ellos salieron a la oración, aconteció, dice, que le salió al encuentro una joven que tenía el espíritu de adivinación, el cual daba ganancia a sus amos porque adivinaba. Tenía un espíritu de adivinación, ¿no? O sea, ella podía decir lo que podía suceder en el futuro, algunas cosas. No olvidemos, la adivinación dentro del pueblo de Dios estaba totalmente prohibido. En Deuteronomio capítulo 18, del 9 al 12, nos dice así, de la siguiente manera. Deuteronomio 18, del 9 al 12 dice así, de la siguiente manera: cuando entres a la tierra de Jehová tu Dios, que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Entonces nosotros vemos que la adivinación es abominación delante de los ojos de Dios. Pero ¿qué pasa? Como era un pueblo que estaba recibiendo la palabra de Dios, que había, como dice, cristianos bebés, pero que a veces por la curiosidad de muchos, como sucede en estos tiempos, también muchos de nosotros como hijos de Dios, a veces viene alguien, no dice yo soy profeta y esto y este otro, y a veces muchos de nosotros nos sentimos con ese afán o deseo de saber qué va a ser de mí el día de mañana, o qué es lo que voy a hacer yo en las cosas del Señor el día de mañana, y nos acercamos y deseamos escuchar esa palabra, ¿no? Vemos acá
que había un espíritu demoníaco que había poseído a una joven y que ésta manifestaba, como dice, cosas que iban a suceder. O sea, tenía el poder de adivinar lo que sucedía mañana más tarde. No olviden, hermanos, los demonios conocen la palabra de Dios, a veces más que nosotros. ¿Ah? Ahora, ustedes no lo creen, vamos a ver ahí en Mateo capítulo 8, verso 29, ¿ya? Para que veamos un encuentro de Jesús con los demonios. 8:29, dice la palabra de Dios. Acuérdense de los endemoniados de Gadarenos. Dice, vamos a leer desde el 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Mire lo que ellos sabían, ellos ya conocen, ellos ya saben que hay un día determinado para ellos en los cuales ellos van a ir a juicio. Pero sin embargo ellos sabían que no era el tiempo. Y es por eso que le preguntaron a Jesús, ¿no? Mira, ¿por qué? Porque saben que lo que Dios escribe, lo que Dios está en su palabra, lo tiene que cumplir, pero tal como Él lo ha determinado. Y aquí vemos cómo estos demonios sabían. De tal manera que a Jesús le hacen esta pregunta: ¿has venido acá a atormentarnos antes de tiempo? Entonces no podamos quizás poner una pizca de duda en nuestra mente de que un demonio pueda hacer cosas que nosotros no conocemos. Por eso es bueno, hermanos, y tan importante en la vida del cristiano, que escudriñemos las Sagradas Escrituras, que conozcamos lo que hay acá, las promesas, las bendiciones, los tiempos. Dios nos va a enseñar a través de su Santo Espíritu y nos va a enseñar a saber discernir entre lo bueno y lo malo, qué es lo que proviene de Dios y qué es lo que proviene de la oscuridad. Así como Pablo lo discernió en ese tiempo y en ese momento y en esa circunstancia en que él estaba atravesando. Porque dice la palabra de Dios, vamos a seguir leyendo. Dice la palabra de Dios que esta muchacha con esto le daba mucha ganancia a sus amos. Pero todos los días, dice, está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos de Dios, del Dios Altísimo. Os anuncian el camino de salvación. ¿Estaba hablando mentira? No, estaba hablando verdad. ¿Sí o no? Estaba hablando verdad. Pero hay algo que tenemos que tomar en cuenta. Versículo más adelante dice, y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Ahora, ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo en ese momento? Miren, Pablo es un hombre que fue escogido por Dios para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero él se percató, porque estaba siendo guiado por el Espíritu Santo, de que si bien es cierto, esta joven estaba hablando verdad, que eran siervos del Dios Altísimo y que ellos estaban anunciando la forma o la manera de tener la salvación, pero ella, de una manera muy suspicaz, de una manera muy sublime, estaba poniendo en la mente de aquellas personas o de aquel público que Pablo y los que estaban con él eran los que daban la salvación, y no Jesucristo, quien había muerto, que había subido a la cruz del Calvario, había muerto, había sido sepultado y había resucitado al tercer día para darnos la salvación y la vida eterna. Esto es lo que disgustó a Pablo. Esto es lo que a Pablo, como dice, lo puso de mal, digamos algo así, de mal humor en su espíritu, y se dio la vuelta y le dijo al espíritu: Espíritu, en el nombre de Jesús te mando que salgas de ella. Y el espíritu salió. Muchos de nosotros, o aún sus amos, se quedaron perplejos, porque esta joven, al estar poseída por un demonio, estaba haciendo todo contra su voluntad. Si bien es cierto, sus amos la usaban para llenarse de billete sus bolsillos,
o para tener las comodidades que ellos deseaban tener, porque no les importaba, ni les interesaba la vida de esa persona. Sin embargo, a Pablo sí. Y vemos cómo Pablo, de una manera, al expulsar ese demonio, la libera de la opresión de ese demonio, la libera del pecado y le da la oportunidad de entregar su vida a Dios. Y eso es lo que nosotros estamos llamados a hacer. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos, que aprendamos a discernir lo que pasa. A veces nuestra vanidad o nuestro orgullo permite que a veces seamos exaltados nosotros, que seamos exaltados el pastor, el líder, la autoridad superior, ¿no? Pero vemos que aquí Pablo eso no le agradó, no se sentía tranquilo por eso, porque a quien se debe exaltar, a quien se debe dar la gloria y la honra es a nuestro Señor Jesucristo, porque Él, a través de su plan redentor, lo hizo por amor a nosotros para darnos la salvación y la vida eterna. Él se merece la gloria, solamente a Él es la gloria, no al hombre. Esto es lo que se percató Pablo en esta joven, y es por esa razón que él expulsó el demonio de su vida. Pero esto no quedó así. No se quedaron tranquilos los amos al ver que su fuente de negocio o su fuente de divisa se había esfumado. Simplemente y llanamente, ¿qué hicieron? Agarraron a Pablo y a Silas. Y dice la palabra de Dios más adelante, dice, esto lo hacía por muchos días, y este le volvió y le dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas, y él salió en aquella misma hora. Pero viendo, dice, sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, presentándolos a los magistrados, diciendo, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad, enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Estas personas, o los amos de esta muchacha, ¿qué hicieron? Los prendieron, los agarraron y los llevaron a las autoridades de aquella ciudad y los acusaron. Estos hombres son judíos y han venido a alborotar la ciudad, enseñando costumbres que no nos es lícito ni de escucharlos y ni de hacer, porque nosotros somos romanos, ¿no? ¿Y qué sucedió? Dice que todo el pueblo, versículo más adelante dice, el 22 dice, y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarlos con varas, y después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardare con seguridad, el cual recibió este mandato y se los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró con los pies en el cepo. ¿Qué sucedió? Dice que el pueblo se agolpó. Ustedes han visto cuando a veces sucede algo en la calle, no solamente son un espectador o dos espectadores, sino que a veces se viene la multitud a ver qué es lo que sucede. De igual manera sucedió en aquel tiempo, hermanos. Cuando Pablo y Silas fueron agarrados y llevados a la plaza principal, porque en aquellos tiempos los juicios o los juzgamientos se hacían en las plazas principales. No es como ahora que te vas a un departamento o a una sucursal del Poder Judicial. No, en aquellos tiempos era ahí, in situ, como se dice. Y los llevaron y el pueblo se agolpó y también se fue en contra de ellos. Entonces los magistrados, al ver esta situación, ¿no?, y al ver que el pueblo se levantaba de tal manera que pues ellos mismos comenzaron quizás a tener temor, ¿qué es lo que hicieron? Dice la palabra de Dios que atinaron a tratar de humillarlos delante del pueblo. A tratar de humillarlos delante del pueblo. ¿Qué es lo que hicieron? Dice que rasgaron sus vestidos, rompieron sus ropas, hermanos. Quizás lo dejaron semidesnudos, avergonzados. Querían avergonzarlos ante el mundo, querían avergonzar a aquellos hombres que predicaban la palabra de Dios. Dice que los azotaron con varas. El azote con varas era muy doloroso, era un sufrimiento atroz para aquel que recibía. Y por último, dice que los encarcelaron.
Cosas para aprender, hermanos. Todo aquel que predica la palabra de Dios, vas a encontrar adversidades en tu camino. Si estás haciendo la obra buena, como hizo Pablo, de liberar a esta mujer de ese espíritu, de ese demonio de adivinación, porque lo liberó y lo dejó con esa capacidad de poder recibir a Cristo en su corazón. Muchos de nosotros también, al predicar la palabra de Dios, al llevar consuelo, al llevar enseñanza, al llevar edificación al pueblo de Cristo, hermanos, podemos o estamos susceptibles a pasar muchas humillaciones, o quizás muchos improperios, o quizás muchas acusaciones, o quizás muchas calumnias, los cuales debemos soportarlos estoicamente, como lo hizo Pablo y Silas. Estos hombres lo recibieron con amor, con gusto, con alegría, porque sabían que estaban sirviendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Y esa es la posición que nosotros debemos tener, sufriendo adversidades, pero predicando el Evangelio. Aunque tengamos cualquier adversidad, hermanos, como les decía hace rato, esta pandemia, que si bien es cierto, atemoriza y aterroriza a la humanidad y aún a la iglesia, hermano, no debemos retroceder. Tenemos que seguir adelante, esforzándonos cada día en el poder de nuestro Señor Jesucristo, para que la palabra no se detenga, para que el Evangelio llegue a aquellos corazones que están maltratados, aquellos corazones que están poseídos por demonios, aquellos corazones que están encadenados a vicios, al adulterio, a la fornicación, al licor, a la droga, hermanos, a la envidia, a la iniquidad que hay en su corazón. Tienen que ser liberados a través de la palabra de Dios. Aunque tengamos que sufrir, aunque tengamos que llorar, aunque sintamos dolor, pero hagámoslo, porque ese es el ejemplo que nos da Pablo, ese es el ejemplo que nos da este siervo Silas. Dice la palabra de Dios que cuando ellos fueron azotados, cuando ellos fueron humillados delante del pueblo de Dios, cuando ellos fueron metidos en el calabozo y fueron todavía de una manera, le encargaron al carcelero que lo ponga en un lugar seguro, y este carcelero, para asegurarse de que ellos no se escapen, de que ellos no puedan fugar, dice que los puso al fondo de la cárcel, y aún más sus pies les pusieron cepos ahí para que no se vayan. En otras palabras, encadenaron sus pies al piso para que ellos no puedan escaparse. Sin embargo, estos hombres, vemos la actitud de Pablo y de Silas. No tomaron la actitud como a veces muchos de nosotros lo tomamos. Muchos de nosotros, cuando sufrimos, cuando tenemos problemas, cuando tenemos adversidades, cuando andamos en situaciones difíciles, hermano, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí si yo soy tu siervo? ¿Por qué a mí si yo predico tu palabra? ¿Por qué a mí si yo diezmo? ¿Por qué a mí si yo estoy andando conforme a tu voluntad? Vemos que estos hombres simplemente imitaron lo que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando Él fue acusado, cuando Él fue mancillado, cuando Él fue humillado, cuando le colocaron una corona de espinas, cuando lo clavaron en la cruz. Dice, sus labios no los abrió, callado, enmudeció, con la única finalidad de que nosotros hoy podamos tener esta oportunidad de tener el perdón de pecados, la salvación y la vida eterna. De esta misma manera, estos hombres soportaron la adversidad, soportaron el dolor, sufrieron por amor al Evangelio, sufrieron por amor a las personas que estaban cautivas en el pecado. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ese es el ejemplo que nosotros debemos ver en estas sagradas escrituras que nos están enseñando. ¿Qué dice la palabra de Dios que hicieron ellos? Dice el verso 25, dice, el 24 dice, en el cual recibió el mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con cebra. El 25 que dice, pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos lo oían. Miren la actitud que tiene un verdadero hijo de Dios, la actitud
que tiene un verdadero hijo de Dios, que cree en Dios, que cree que Dios lo sostiene, que cree que Dios lo acampa, que cree que Dios es su escudo y su fortaleza y que Él es su salvación. No se quejó, pero él, ¿qué hizo? Dice la palabra de Dios que estaba orando. Algo muy esencial en la vida del cristiano, que tenemos que seguir orando a pesar que estemos en la peor situación, y no solamente orando, sino alabando al Dios de los cielos. ¿En medio de dónde? En medio de todos los presos de aquel entonces, que por ende y por lógica sabemos que eran inconversos. Por ende y por lógica sabemos que no tenían a Cristo en su corazón, pero que ellos manifestaron que el amor de Dios que estaba en ellos lo hacían manifiesto, dándole gracias a Dios, siendo gratos con aquel Creador que se escogió para que cumplan una misión, así como tú y yo hemos sido escogidos en estos tiempos para cumplir la gran comisión. Y no olvidemos lo que dice más adelante. Dice la palabra: entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. La respuesta de Dios ¿a qué? A tu oración, a tu alabanza, a tu esfuerzo, a tu sacrificio, al saber soportar con dolor, con amor todo lo que te pueda suceder por predicar el evangelio. Dios va a responder, Dios de los cielos va a escuchar tu clamor, como dice la palabra de Dios: si se humillare mi pueblo y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra, y mis ojos estarán en este lugar y mis oídos atentos a su clamor. Estos hombres se humillaron delante de Dios, buscaron su presencia, y Dios respondió de tal manera que esta cárcel, dice, retumbó como un gran terremoto, abriendo las puertas, rompiendo las cadenas de los presos, aún de los cepos. Ellos se sintieron libres de sus cadenas, y podían haber escapado, podían haberse ido, pero sin embargo ellos se mantuvieron quietos, porque sabían que Dios tiene el control total de todas las cosas, así como hoy Él sigue manteniendo el control de todas las cosas. Y es por esa razón que nuestra fe y nuestra confianza tienen que estar en Él. No nos desanimemos en medio de problemas, en medio de dificultades. Alábale, ora, clama, busca la presencia de Dios y tendrás respuesta para tu corazón, para tu vida. ¿Sabes por qué? Porque Él consuela, porque Él sana, Él libera, Él preserva, Él cuida, Él acampa. Él lo es todo para nosotros. Como dice su palabra: si Dios contra nosotros, ¿quién contra nosotros? Ten la plena seguridad de que Él está al cuidado de cada uno de nosotros. Vemos que estos hombres fueron liberados de sus cadenas físicas, pero también nos narra la palabra de Dios acerca de un hombre, el carcelero, el quien estaba encomendado del cuidado de todos los presos. La condición que había quedado esa cárcel: puertas abiertas, ventanas abiertas, los grillos abiertos, las cadenas rotas. Y en medio de la oscuridad, él simplemente dijo, como dice la palabra de Dios: despertando, dice el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estábamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Miren la respuesta de Dios. Este hombre que estaba al frente o al cuidado de esa cárcel, al ver la condición que estaba la cárcel, puertas abiertas, ventanas abiertas, las cadenas rotas, él simplemente pensó:
¿qué será de mí? Me darán muerte. Antes de que me den muerte, prefiero suicidarme. Y él había tomado esa decisión. Pero ahí vemos el amor al prójimo. Ahí vemos el verdadero amor hacia la persona. Pablo, un siervo de Dios, guiado por el Espíritu Santo, tuvo que gritar a gran voz y decirle: detente, no lo hagas, no te mates, todos estamos aquí, nadie ha huido. Yo creo que si hubiese estado en esa cárcel, que se mate, pues, al final de cuentas, ¿no? Es por esa razón que nosotros tenemos que aprender muchas cosas de esta actitud que tuvo Pablo con relación a los demás. Él sabía que había sido encarcelado por él, esposado por él, puesto en el cepo por él, pero aún así lo amó. Como dijo Jesús, ama también a tus enemigos. Él plasmó el evangelio en aquel instante. Y este hombre, al ver tal actitud de estos siervos de Dios, ¿qué es lo que quedó en su corazón? Fue confrontado, estremecido en lo fondo de su ser, que lo único que atinó fue correr, y temblando, dice la palabra de Dios, que se postró delante de ellos y le dijo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Se acuerdan cuando Pablo fue confrontado por Jesús? ¿Qué dijo él? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y ahí vemos una respuesta similar. ¿Qué puedo hacer para ser salvo? Dice la palabra de Dios que Pablo y Silas le dijo: cree y serás salvo tú y tu casa. Este hombre, ni corto ni perezoso, dice que los sacó y los llevó, ¿no? Dice: desperta. Más Pablo clamó ahora, dice, sacándolo le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Miren cómo Pablo, Silas, en vez de quizás guardar rencor, resentimiento contra este hombre, simplemente manifestaron el amor de Dios que había sido derramado en sus corazones, el amor al prójimo. Y le anunciaron la buena nueva de salvación, no solamente a él, sino a los de su casa. Y dice la palabra de Dios que todos fueron salvos, fueron bautizados. Este carcelero los llevó a su casa, Pablo y a Silas. Dice que lavó sus heridas de la gran paliza o de la gran castigo que les habían dado. Él lavó sus heridas, Él curó sus heridas, Él les vistió nuevamente, Él les dio, como dice, ropa nueva ahí. Y dice la palabra de Dios, y tomándole, dice, aquella misma noche les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso mesa, les alimentó, les puso mesa y alrededor de todos, con alegría y con gozo, dice, se regocijó aquella casa porque habían creído en Dios. Miren cuán grande es Dios. Y cómo Dios se manifiesta a través de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes y aún de niños que comenzamos a creer y a depender de su voluntad, haciendo lo que su palabra nos dice. Esta es la única manera, esta es la única forma que nosotros podemos anunciar el evangelio de Dios y poder tener frutos y poder tener una buena cosecha, y que esa cosecha permanezca. Ese amor que él depositó, que Jesús depositó en Pablo, fue transmitido al corazón del carcelero, a su familia, y es por eso que esta casa fue salva, fue bautizada, se regocijó, porque todos habían creído en Dios. Y eso es la posición que nosotros debemos tener, hermanos, como hijos de Dios. No amedrentarnos quizás ante el castigo, no apocarnos quizás ante las circunstancias difíciles que podamos estar pasando en este tiempo, sino todo lo contrario, hermanos. Mientras más pruebas, mientras más adversidades, mientras más situaciones difíciles que podamos tener, confiemos en nuestro Padre Celestial. Oremos y clamemos y oremos, que Él dará una respuesta positiva. Él nos hará ver con nuestros propios ojos la cosecha que vamos a tener después de esta situación que nosotros pasamos. Pongamos nuestra confianza en Dios,
Pongamos nuestra mirada en Dios, como dice Hebreos 12:2, poniendo la mirada en Cristo Jesús, que Él es autor y consumador de la fe, pero despojándonos del peso y del pecado, despojándonos del peso y del pecado, sobre todo dejando el pecado. No volvamos a los caminos de antes, sino volquémonos al camino, a Jesucristo. Dijo su palabra, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, queridos hermanos, vemos más adelante cosas que le suceden, ¿no?, a Pablo, ¿no? Dice la palabra de Dios ya cosas más adelante, que después de esto, las autoridades al día siguiente los querían botar de una manera como es como si no hubiese pasado nada, suéltenlo, no va que se vayan. Sin embargo, Pablo, vemos algo muy especial, que quizás no lo he mencionado, pero algo muy especial, que Pablo en ese momento hace prevalecer sus derechos de ciudadano. Y sin embargo, en la anterior oportunidad, él se despojó de su derecho. Él no dijo yo soy romano, ¿por qué me castiga? Sino simplemente lo sufrió por amor a los demás. Pero llegado el momento, también él hace prevalecer su derecho. Y él dice, no nos pueden apalear, no nos pueden hacer esto y despedirnos así de esta. Que ellos mismos vengan y nos despidan, porque nosotros somos soldados, somos personas romanas, tenemos la ciudadanía romana. Esta situación, hermanos, puso en apuros a esos magistrados, porque al conocer que ellos eran romanos, habían leyes que los protegían, habían leyes que se habían vulnerado para castigar a Pablo y a Silas. Por esa razón también, querido hermano, una enseñanza más. Muchas veces nosotros los cristianos no hacemos prevalecer nuestros derechos, pero cuando llegue el momento tenemos que hacerlo, hermanos. Muchas veces, hermano, podemos ver injusticias en la calle y a veces no decimos nada. Pero tu derecho de ciudadano, tu derecho de ser una persona peruana, por ejemplo, nos da derecho, hermano, a pedir que la justicia se haga real. Cuando nosotros vemos que son vulnerados los principios de Dios, cuando nosotros vemos que son vulnerados la moralidad, cuando nosotros vemos que son, como dice, vituperados nuestros hermanos por causa de Cristo. Querido hermano, ahí donde estás, quiero darte 5 consejos a través de esta enseñanza. 5 consejos que no lo olvidemos. El primero es que si nosotros nos dedicamos a predicar el Evangelio, estemos dispuestos a sufrir adversidades, a sufrir improperios, a sufrir cualquier cosa por causa del Evangelio. Y aunque vengan problemas, y aunque vengan dificultades, aunque vengan pandemias, que esto no nos desanime en anunciar las buenas nuevas de salvación. Otro punto es que debemos ser hombres de oración, mujeres de oración, jóvenes de oración, que busquemos la presencia de Dios. Como decía el apóstol Pablo, no os embriaguéis con vino, porque tal tiene disolución. Más bien sed llenos del Espíritu Santo. Cada vez que ores, cada vez que oremos, busquemos llenura del Espíritu Santo y manifestemos el poder de Dios en nuestras vidas para sanar, para guiar, para consolar, para edificar el cuerpo de Cristo. Por causa del Evangelio, hermano, tú sufrirás muchas cosas, así como lo sufrió Pablo y Silas. Pero como dice Mateo 5:10, bienaventurados aquellos que son vituperados por causa de mi nombre. No olvides que antes de ti fueron también mancillados y vituperados los profetas, los apóstoles. Otro punto que debemos tener en cuenta es que debemos de confiar en Dios. La
única manera de confiar en Dios es a través de tener una comunión personal con Él, orando, alabando, clamando, buscando su rostro, y encontraremos la respuesta a nuestras dudas, encontraremos la respuesta a la situación en que estamos viviendo, encontraremos la respuesta que Dios quiere darnos a cada uno de nosotros para seguir adelante. Otro punto también que debemos tener en cuenta es que aunque tus enemigos te hagan la vida imposible o sufras por causa de ellos, no dejes de manifestar ese amor que ha sido derramado en tu corazón por el Espíritu Santo. Ese amor ágape. Que aunque ellos nos hayan maltratado, aunque ellos nos hayan vituperado, aunque ellos nos hayan hecho cosas, no dejemos de anunciar las buenas nuevas de salvación. No dejemos de predicar el Evangelio, tal como lo hizo Pablo y Silas. Espero que este tiempo que hayamos meditado en esta palabra de Dios te sirva para edificar tu vida, para fortalecer tu espíritu y para seguir adelante, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí donde estás, quisiera que te pongas de pie para darle gracias a nuestro Señor. Y quizás a ti, amigo, que aún no tienes a Cristo en tu corazón, este es el momento. Estos son los momentos que Dios está propiciando para que el ser humano vuelva su mirada al Creador, vuelva su mirada a aquella cruz donde su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, dio su vida para que tú y yo tengamos la oportunidad de ser salvos. Inclina tu rostro y cierra tu vista. Padre bendito, Señor, gracias te doy por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre Santo, Señor, por ese ejemplo que tú has puesto en la palabra de Dios acerca de tus hijos que están encomendados a llevar las buenas nuevas de salvación. Que podamos ser hombres y mujeres que no dejemos llorar, que no dejemos de predicar la palabra de Dios, que soportemos cualquier adversidad que podamos tener en la vida, que oremos y alabemos al Dios de los cielos para poder recibir esa respuesta de consuelo, de amor, de bondad y de gracia en nuestras vidas. Y que no nos olvidemos de amar a nuestro prójimo, aún a nuestros enemigos, porque ellos también son personas como nosotros, que un día también estuvimos perdidos en la oscuridad de las tinieblas, en el pecado, en la miseria, en el fango cenagoso. Sin embargo, de allí Dios nos sacó para darnos vida y vida en abundancia. Nos sacó de las tinieblas para sentarnos en el reino de luz. Gracias, Señor, te damos por este tiempo. Gracias, Dios Todopoderoso. A ti te damos la honra y la gloria en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Bien, queridos hermanos, ahí donde están, vamos a pasar también a los anuncios, ¿no?, de esta semana. No olvidemos que todavía seguimos por el momento a través de las redes sociales, tanto el Facebook, YouTube, ¿no? El día martes tenemos un tiempo de oración a partir de las 8 de la noche, ¿no?, que está dirigido por nuestro hermano Jesús Pérez, nuestra hermana Sonia Salas. El día miércoles, no olvides, 8 de la noche también estamos transmitiendo el culto para varones, ¿no?, llevando palabra de edificación, palabra de consuelo, enseñanza para la familia. No te lo pierdas, conéctate a través del Facebook, la página Jehová el Libertador. El día jueves los jóvenes a través del Zoom están teniendo también su reunión. El día viernes las damas también a través del Zoom tienen su reunión. El día sábado, no olviden, los adolescentes a través del Messenger a partir de las 5 de la tarde están reuniéndose los días, y por la noche a 8:30 de la noche la reunión de los jóvenes también vía Facebook, ¿no?, por la página Dejando Huellas de Jehová Libertador. Y el día domingo, hermanos, un día como hoy,
6 de la mañana, hermanos, 6 de la mañana estamos orando, estamos intercediendo, estamos clamando, estamos buscando la presencia de Dios para que sea Él quien nos guarde, nos cuide, nos acampe o nos fortalezca y nos dé esa fuerza para poder soportar cualquier situación que podamos vivir o estemos viviendo en estas situaciones. Sé que estamos viviendo momentos de dolor y de sufrimiento. Muchos de nosotros tenemos familiares en los hospitales. Muchos de nosotros tenemos familiares enfermos. Muchos de nosotros tenemos hermanos en Cristo que están padeciendo las consecuencias de esta enfermedad del COVID. Pero te digo que tú y yo estamos en este lugar o en esta tierra para clamar y orar y buscar la gracia de Dios, alcanzar su misericordia para que pueda obrar a través de su Santo Espíritu en la vida de nuestros hermanos. No olvides, 9:30 de la mañana, la escuela dominical. Escuela dominical donde de una manera amena y dinámica se enseña la palabra de Dios a los niños. Tú que eres padre, no te olvides, conéctate, 9:30 de la mañana, escuela dominical, la página Jehová Libertador. Y a las 11 de la mañana, así como hoy, estamos transmitiendo nuestro culto en vivo para poder alabar y glorificar a nuestro Padre Celestial y deleitarnos en su palabra, aprender, para ser consolado, para ser edificado para la gloria de Dios. Que el Señor te bendiga, querido hermano. Vamos a orar para despedirnos de este lugar, pero no de su presencia. Oh Padre bendito, Señor, gracias te damos por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la alabanza y la adoración de tus hijos en este lugar. Te pedimos, Dios Todopoderoso, que así conforme has obrado en nuestras vidas, obres también en la vida de otras personas para que puedan alabar y glorificar tu nombre y buscar tu presencia a través de tu palabra por medio de la oración, de la alabanza, Padre Santo, Señor, y toda la honra y la gloria sea a ti. Guárdanos, cuídanos, acámpanos, Señor, en el lugar que nos encontremos y todo sea para honra y gloria tuya. Que el Señor te bendiga. No te vayas aún, porque tenemos un tiempo de alabanza para despedirnos de esta transmisión. Bendiciones. Que el Señor. Vamos a alabar al Señor todos juntos, cantándole con esta alabanza. Hay libertad. Y todos cantándole al Señor. Las cadenas de la muerte me quitó. Para mí ya no hay condenación, hay libertad. Libertad. Siendo esclavo del pecado me libró. En la cruz compró mi redención, mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad. Libertad. El poder de ese evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad. Libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que elijo
El que elijo hace libre, es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis pecados y me ha perdonado, solo en el nombre de Jesús. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad. Lavó mis